es un saludo muy especial de Santa para el Recreo Deportivo, para felicitarlos por todo lo que hacen y para decirles que qué bueno que tuvieron un cubrimiento del Mundial en época de Navidad. Eso me recordó que el mejor equipo del mundo es el Independiente Santa Claus. Jejeje, hasta luego. Buenas noches, tardes, mañanas y bienvenidos nuevamente al Recreo Deportivo. Muchas gracias por ese saludo tan maravilloso que nos mandan. Y bueno, simplemente queremos decirles que retomamos toda nuestra acción del Recreo Deportivo. Esto sigue siendo un proyecto que nos llena el corazón, el espíritu y nos llena de emoción seguir adelante, ¿no? Porque traemos entretenimiento y sobre todo nos entretenemos nosotros también un poco en todo este proceso vitalicio. Entonces, quería arrancar simplemente con una reflexión muy especial. La reflexión es, como saben todos ustedes, porque lo vivieron, el Mundial de Fútbol, el evento más grande del planeta Tierra, entre 3 y 4 billones de personas viendo la final de un Mundial de Fútbol. Eso es casi uno de cada dos personas en este planeta. Mm. Eh, se acabó, ya sabemos todos que se acabó. Nos tocó una final de infarto histórica, de las mejores que hemos visto en la historia, tal, para mí la mejor dentro de mis años de vida y estoy seguro que si les pregunto a mis contertulios igualmente. Pero viene algo muy interesante y es, como todo en la vida, cuando algo se acaba, algo pasa o algo comienza. Y hemos todos vivido algo muy especial, sobre todo los que hemos seguido los mundiales como un evento tan importante cada 4 años de la vida. Y es que se acaba un mundial y de repente nos invade una tristeza profunda. Una tristeza que una vez se llega a confundir con casi yo lo denomino una depresión postmundial. Es un tema que uno dice, carajo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué ando triste? ¿Por qué el cielo se puso gris? Ya no, como que me levanto y si ya no hay partido soy yo, ¿qué ya voy a hacer? O sea, me tengo que esperar 4 años más de la vida. Suena un poco exótico, pero es una realidad. Entonces hoy tenemos un programa muy especial porque hemos invitado a un gran especialista, una persona muy reconocida en el tema de la psiquiatría y está con nosotros una persona a la cual llamaremos doctor. Doctor, bienvenido al Recreo Deportivo. ¿Y hubo? ¿Cómo les va? Está increíble, o sea, estamos acá con unas ganas de conversar con usted para que nos cuente un poquito sobre ese sentimiento que hemos venido teniendo después del Mundial de Fútbol y si eso es normal que pase, si eso es normal que suceda, si está atado a algo. Yo solo quería hacer una pequeña descripción, doctor, y ese, haciendo un poco de reflexiones. Yo soy de esos que sufre un poco de tristeza por el Mundial. Se acaba el Mundial y me da una tristeza que me demoro, casi me meto a la cama, pues, o sea, que tiene que sacarme de la cama porque pierdo un poquito la fuerza vitalicia. Leyendo un poco, Eduardo Galeano, el escritor, que escribió unas cosas maravillosas, decía que la definición de su vida es juego fútbol, luego soy. Y dije, oiga, muy interesante, ¿no? O sea, un Descartes aplicado al fútbol de manera muy interesante. Y también leyendo un poco a Sigmund Freud, que todos obviamente tuvimos contacto con él en un momento de nuestros estudios, con todo su tema clínico, él siempre hablaba sobre esa descripción de los deseos oscuros del ser humano, de las pasiones más ocultas, que se manifestaban de manera inconsciente y que había obviamente muchas formas de subliminarlas, ¿no? Entonces yo decía, carajo, y después me puse a leer reflexiones acerca de esto y decía, si un psiquiatra debería recetar ir al estadio en vez de una píldora, por ejemplo. O Claro. si definitivamente eh, algo muy importante y es, si uno va al fútbol, saca angustias, saca pesos existenciales porque uno se desborda y suelta cosas, lo hemos visto de manera muy impresionante. Entonces, si de repente es más importante y puede ser un proceso importante para una persona que sufre tristeza o depresión, ir al estadio o ver más fútbol. Entonces, son reflexiones muy interesantes y cuando vimos que la selección argentina llegó a Buenos Aires, eso fue una cosa, yo nunca he visto una cosa tan desmedida en la vida, o sea, ver millones de personas de esa manera, pero es que estamos hablando de millones, no 100.000 personas. Fácilmente hubo 3, 4 millones de personas en la calle. Y uno dice,
tiene que haber un efecto de temas subliminales muy potente para que la gente salga de esa manera y se desborde y saque todo eso. Entonces, arranquemos con el doctor. Doctor, primera pregunta que le tenemos aquí en el Recreo Deportivo. ¿Sí existe la depresión postmundial? ¿Puede llegar a existir? ¿Es una reflexión válida? Claro, sí, sin duda, yo creo. Y quiero como arrancar esa respuesta con un par de anécdotas de esta semana mismo, porque en Twitter, por ejemplo, vi una frase de alguien que decía, bueno, ustedes saben que es un lunes, que es horrible siempre, ahora un lunes sin mundial. Patético. Entonces tú dices, wow, cosa, boom. No nos deprima más, por Por favor. A ver, eso, por ahórrenle. eso. Y la otra que también fue, incluso ayer lunes, salí por la tarde, noche a comer y eran 7 de la noche y el Uber me decía, oiga, esto está solo, ¿no? Yo, oiga, sí, ¿no? Y me acordé de la pregunta del mundial y de la depresión. Y dije, claro, todo el mundo está o en Guayabado, que es otra versión de depresión, porque el bajonazo de neurotransmisores es casi parecido, pues si lo ponemos en algo muy del cerebro, pero el bajonazo anímico es el mismo. Después de la euforia viene lo triste, después de la risa el llanto, esas típicas frases que tenemos también en la mente. Pero Bogotá estaba vacío solo. Bueno, era lunes, claro, pero ya es diciembre, o sea, esto ya hubiera estado prendido. Entonces yo pensaba, o es el guayabo del mundial, o es que la gente se guardó, porque además igual el domingo pues echó su fiesta y no hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, digamos que hay un pedazo que me parece que sí es como muy fáctico, es decir, es como social, es que sí, claro, Bogotá ayer estaba desocupado, yo me imagino que mucha gente estaba guardada porque salió el domingo, pero también está el pedazo emocional y corresponden el uno al otro, es lo que quería como arrancar a decir, claro. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay una depresión post final del mundial, digamos, post mundial. Wow, De acuerdo. interesante. Se genera como una Eh, especie de síndrome de abstinencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Es un poco también digamos, mm, digamos ese síndrome de abstinencia estoy tratando de tratarlo para mí, pensando en que dentro de 3 meses comienzan nuevamente las eliminatorias. mm. Entonces empezamos nuevamente y además que me va a montar como en otra atracción, si asimiláramos la vida a un parque de atracciones donde una de las atracciones es el Mundial, yo ahorita me voy a montar en la atracción de la Premier League a tratar de ok. compensar en algo el vacío del Un Mundial. reemplazo, algo así. Sí, Si no, incluso yo quisiera agregar, en estos días hablaba yo también con una amiga que no le gusta el fútbol, la verdad sea dicha, no soporta ver hombres e incluso mujeres, porque también las hay, reunidas alrededor de un partido. Pero me decía, pero a mí me encanta el mundial. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Y luego no te gusta el fútbol. Y me dice, no, lo que pasa es que yo aprovecho esos días, salgo con mis amigas, nos encontramos, tomamos café, hay muchos sitios vacíos. Y la verdad es que me reencuentro con mis amigas o con mis amigos, dependiendo del caso, y tenemos unas tertulias interesantes porque los hartos aburridos con el fútbol están encerrados y nosotros estamos gozando la ciudad. Eso me llamó mucho la atención. Entonces yo pienso que esa depresión abarca no solamente a los futbolistas, a los hinchas del fútbol, sino también a los que no les gusta, ¿no? Interesante, interesante sí. reflexión dual esa. Pero ese proceso, estimado doctor, ¿tiene que ver algo con un tema neuropático? ¿Es una patología cerebral? ¿Es un tema químico? ¿Es un tema energético? O sea, ¿cuál es el origen de este sentimiento de tristeza con sacado mundial? ¿O es un tema simplemente de, como diría yo, medio de alguna forma surrealista o un poco más a lo Albert Camus, como un tema más espiritualmente, no sé, triste, de pensar que de repente faltan 4 años para un siguiente mundial y uno no sabe si va a estar vivo para el siguiente Sí. mundial? O sea, ¿qué cree usted que qué es lo que pasa cerebralmente? Pues mire, digamos, cerebralmente un poco lo que la asociación que hice para explicar lo de los neurotransmisores cuando hay una subida y pues siempre hay una bajada, digamos, mientras se Sí. regulan esta cosa, o sea, el guayabo y la euforia y la cosa. Entonces, digamos que sí, eso pasa allá adentro,
Eso es solo eso, no creo que más. Pero usted menciona una cosa y usted ya mencionó a Freud. Y mire, Freud, uno de sus, que me parece que es interesante para esta pregunta, Freud escribió un gran libro que se llama Duelo y Melancolía. Y es el resumen de ese libro, después él explica, él habla de que es un duelo, es decir, y que es la melancolía. Y lo diferencia porque el duelo, hay una cosa que se llama el objeto, es decir, el objeto es la cosa que está ahí, que uno le puso todo el amor o algo importante, es una cosa Sí, importante y es lo que se pierde. sí. Entonces, en el duelo, la persona se muere. Entonces, usted le duele y usted pasa una etapa y unos momentos y usted siente esa ausencia hasta que logra adaptarse a no estar frente a esa, a darse cuenta que eso se fue, esa ausencia queda, ¿no? Pero en la melancolía es lo mismo, pero lo que se muere no está allá, sino está aquí. Acá. La melancolía no es física, es aquí en la cabeza. Uy, qué Es fuerte. emocional. Sí, claro. Entonces ahí está, porque entonces es más difícil porque sí se fue, pero no se fue, que es un poquito lo que usted dice de los 4 años del Mundial. Bien, Se sí. fue, pero no se fue. Pues, Pero de pronto yo sí me voy y ya, ¿no? y no llego, de Y pronto no el que se va llegué. soy yo. Claro, uy, Y qué ve, horror. entonces queda un Claro, sentimiento todavía más, eso es lo que llamamos nosotros más oceánico, yo sí creo, más profundo, que es un poco parecido a las tusas, es decir, las sí, tusas son más difíciles a veces que la muerte es porque la otra persona está allá y está pasando bueno, pero sin uno, sí, ¿no? sí, claro, No, tremendo. duele más al ego, ¿no? A Sí, nuestro ser. claro, porque le golpea el ego, es cierto. Claro, entonces hay una cosa interesante de va a volver o no, lo que usted dice, o de que queda un hueco, pero el mundial sigue existiendo. Sí, O sea, sí, hay que sí, De sí. esperar, acuerdo. O sea, en otras ¿no? palabras, puede haber un mundial sin uno. ¡Qué horror! ¿No? Imagínese, imagínese eso. Espectacular. Oiga, me encanta ese concepto de la diferencia del luto y la melancolía y que la melancolía está acá. Uy, impresionante. O sea, nosotros estamos sufriendo una melancolía, literalmente ahorita, pues, Pues es se una me ocurre, melancolía ¿no? profunda. Claro, muy interesante, muy interesante. Doctor, y es válido ese punto de lo que leí, que siendo, o sea, por ejemplo, uno vuelve y mira a Argentina. Para mí la primera reflexión de lo que pasó con Argentina, con esos millones de personas en la calle, hablando de melancolía, es que tiene que ser un pueblo que ha venido sufriendo mucho y sabe, muy golpeado para que salga y de alguna forma busque una forma subliminal de expresarse y salir, manifestarse, ¿no? Tiene que haber un hueco muy fuerte. Yo diría que de repente, si eso pasara en Dinamarca, sería distinta la recepción que puede dar la gente y no salir 6 millones de personas, diría yo. Tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Es un tema muy importante eso que ha pasado Pues en como el Argentina como contraste, demostración. dice usted, Sí, como correcto. como por ejemplo eso que la luz y la sombra, es decir, eso que los pintores, o por ejemplo Rembrandt logró hacer y es pintar más oscuro para que quede más claro. Es decir, Claro, el es, contraste hace que usted venga de un momento muy difícil, un buen tiempo, además acababan de hacerle algo a la señora Kirchner y entonces los que están sí, a favor, en contra, o sea, pero es un golpe duro. O sea, sí. para un Estado, para un país es un golpe duro más allá que nos guste o no. Y resulta que el Mundial sí se lo ganan. Y es Suramérica, ¿no? Otra vez, estamos Sí, siempre un poquito detrás de los demás. Sí, eso para todo Suramérica fue interesante. Yo claro, siento que el total. contraste hace una diferencia. Si usted Me está encanta, es un bien, claro oscuro. pues sí, pues goza, pero a veces estando así más golpeado puede que la euforia sea mayor por el golpe del placer al que se llega. Uf, Sí, doctor, muy interesante todo eso. En estos días me decía un amigo también que para nosotros, los hinchas, es la depresión y los momentos complicados post-mundial, pero que para los deportistas, para los futbolistas, es más premundial. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo así? Entonces me decían, lo que pasa es que ellos dicen, bueno, no sé si me vayan a convocar o si me juego con mi club, de pronto meto mucho la pierna y me lesiono. Y entonces ellos comienzan a entrar en una crisis y me decía él que ha oído decir, no lo leí yo, él me lo contó, me dijo que muchos futbolistas han recurrido a tratamiento psicológico pre-mundial. ¿Tú has oído hablar algo sobre eso? Me pareció muy interesante ese concepto.
Pues, a ver, existe, digamos, existe todo, hace ya rato, toda una vía de entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis para los deportes, todo lo que tiene que ver con la competencia, todo lo que tiene que ver sobre todo con las frustraciones, que es de las cosas más difíciles, perder, ¿no? Pero también sabemos que ganar es otro, o sea, ser celebridad también es dificilísimo porque el mundo cambia, la gente no sabe qué hacer con eso, pero bueno, eso es un poco porque sí hay todavía hoy en día muchas cosas alrededor de los deportes. Pero la pregunta específica es prepararse para el mundial. O sea, ¿cómo sería cómo sería una preparación para el mundial? ¿Por qué? Digamos, ¿cómo ayudarle a un Perdón un deportista de segundo, que pronto me a... están timbrando y no sé qué será. Un minuto, perdón. Sí, Dele, disculpe. tranquilo. Bueno, No se preocupe. No se Sí, preocupe. no. Oigan, increíble, ¿no? Muy interesante. Nosotros hablando con un psiquiatra sobre esa sensación. Sí, 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 sí. Hay que preguntar al psiquiatra ahorita que vuelva si él también vio la final y si siente algo también, ¿no? Claro. Interesante, ¿no? Bueno, Interesante. A mí normalmente, iluminado y filósofo, a mí me dura aproximadamente 1 o 2 semanas. Y la tristeza. Ahora, no sé si este mundial, por el hecho que cambió y ya no es a mitad de año, sino a final de año, el hecho que se acerque la Navidad sea positivo para que el post sea un poco más llevadero. es Podría cierto. ser, ¿no es Yo cierto? Lo que pasa es consideraría que que sí. yo me preparo desde antes de que comience el mundial para este momento. Entonces yo digo, bueno, no importa, De va a durar acuerdo. un mes. Cuando se acabe ya estamos montados nuevamente en la Premier League. Afortunadamente ya Claro. el próximo fin de La Premier semana ya, tenemos otra vez fecha. Entonces eso yo, yo no sé cuándo arranque la Premier de Iluminado, cuándo arranca, porque yo sé que la serie arranca el 4 de enero. este fin de semana. Entonces, pues hay que mentarse. Ah, ahí llegó. Doctor, bienvenido de ¿qué nuevo. tal mi ausencia? Muy bien, muy bien. Estábamos aquí rajando de nuestros espacios el hecho de que este mundial hubiera cambiado en vez de ser verano, como todos los mundiales históricos que lo hubieran pegado a Navidad, puede ser un factor para que ayude también a pasar más rápido la tristeza, ¿no? Porque conecta uno como con otra cosa, ¿no? Sí, sí, Podría no, ser. Pero entonces, a la pregunta inicial de si hay Sí. que prepararse para el mundial, yo creo que hay que prepararse para la frustración, para el éxito, para las lesiones, lo que usted acaba de decir, em, para el trabajo en equipo, para las envidias. mm, Sí, Eso es todo un rollazo para, bueno, o sí, sea, saca hablar de la toda la plata, esencia del ser humano, ¿no? claro, En efervescencia absoluta, ¿no? el poder. Todos sabemos que siempre hay un bajo mundo, hay que Sí, reconocerlo, que sí. se mueven otras pasiones y otras estructuras y otras, ¿no? Que además seguramente hay unos más bueno, presionados que otros. Entonces, digamos que si yo pienso, más que el juego en sí mismo, es como sí, tal vez las todo cosas están alrededor, alrededor. correcto. Sí, porque incluso ahora que dice, el doctor dice muy acertadamente lo de la envidia, no sé si ustedes vieron, seguramente sí, cuando la selección Brasil estaba nombrando a sus miembros y muestran la cara de Neymar y en ese momento nombraron tres o cuatro y supuestamente él era ya les tocaba porque son los delanteros, entonces dicen Gabriel Martinelli, que juega en la posición de Neymar y es un muchacho más joven. Sí. Y no sé si recuerdan la cara de Neymar, fue como en vez de decir, ah, qué bueno, nuestro compañero puso una cara de me sacaron, ¿no? Y después el siguiente fue Neymar y ahí ya sonríe, pero le queda a uno la sensación, ha debido guardar un poquito una cara de póker y no mostrar la envidia como tan a flote. Entonces, sí, es verdad, esas pasiones, uno no sabe realmente las emociones que se manejan premundial, ¿no? Que ni siquiera tienen que ver con el fútbol, sino con las emociones y la personalidad, ¿no? A mí me parece Ocultas y que eso oscuras. sería, perdón. No, dele, doctor, diga usted, No, perdón. que eso sería lo de las pasiones. O sea, yo creo que son las pasiones las que hay que Ok. aprender a manejar, como saber que existen y ver qué mecanismos se pueden implementar. Pero acordémonos que las pasiones también son como muy animales, ¿no? También. Sí. Entonces, eso Ujú. tampoco es que haya certezas ni tips buenísimos, pues habrá unos, pero no, la cara que hizo Neymar, seguro se le habían dicho que no la hiciera, estoy seguro, y la hizo, ¿no? Pues sí, De o acuerdo. sea, sí.
tenemos un fondo animal más fuerte de lo que nos imaginamos, pero si usted se fija eso que usted escribió, esto es un pequeño ecosistema del mundo, ¿no? O Sí. sea, alrededor de un mundial gira todas las frustraciones, todas las formas de subliminales, todas las pasiones ocultas que se pueden gestar en la humanidad se dan alrededor de los jugadores y el Mundial de Fútbol. Eso es una cosa increíble. Doctor, ¿usted cree que sí es viable para una persona en el mundo de la psiquiatría hacer recomendaciones para recibir alegría, motivación, de ver más fútbol, de ir al estadio, incluso llegar a que eso pueda llegar a ser un complemento si usted está tomando algún tipo de medicación? ¿Eso sí es viable? No estoy Sí, hablando que sea para nosotros en este momento por lo que estamos sintiendo, pero me gustaría conocer su contexto y su punto de vista. sí, sin duda, mire, yo creo que todos sabemos que todas esas intervenciones, tanto adentro como afuera, son importantísimas. Y la mezcla, obviamente, porque, es decir, yo sí creo que es importante como tanto recomendar una meditación, un spa, que es como ya parece más obvio, como ir a un partido de fútbol o gozarse una fiesta. Me parece que son de la misma, del mismo mundo, ahora cada uno en lo suyo, ¿no? Y cada uno en su categoría, pero la recomendación es muy válida. Y mire, yo creo que esa es una pregunta que a mí me parece como muy contemporánea, porque creo que sí, sí para allá tenemos que ir, como que las recomendaciones sean mucho más específicas y no tan metafóricas ni tan aparentemente sutiles como una meditación que ya hoy en día la usan, digamos, en muchas Sí, áreas de la profesión ya se hace, no solo medicamentos, no solo pensar, pero ir a fútbol y todo eso, claro, o sea, digamos, creo que es una gran solución, mejor dicho. ya, Voy a interesante. implementarla puntualmente y le cuento un día de estos. Bueno, No, pero en bueno, serio, yo sí creo que esas acciones, que además es como un aval, ¿no? Como que pero es que el fútbol sí existe, ¿no? O sea, usted dio la cifra de media población mundial, planeta. un poquito menos, pero eso ya es mucho. Es absurdo, es una Deberíamos cosa. estar- Eso es mucho, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no existe un evento, no existe un evento así. Mire, la otra vez, hace unos años, estaba yo en Marruecos paseando con mi familia y contratamos un guía para caminar por Marrakech. Y fuimos a la plaza central, ese souk de Marrakech, que es increíble. Estaba lleno de gente. Y nos pusimos a hablar con el guía. Y yo le decía al guía, bueno, y aquí la gente le gusta el fútbol. Me decía, vea, yo le voy a contestar a usted una cosa, me dijo el guía. Usted habla con todos los marroquíes y hay un porcentaje que no tiene ni idea quién es el Papa, pero le Mm. aseguro que todos saben quién es Messi. Y decía, Dios mío, impresionante, ¿no? Decía, tiene toda la razón, ¿no? Porque es que el fútbol está realmente metido en la cultura y en el comportamiento humano y la gente o de manera subliminal o de manera manifiesta lo usa para descargar, lo usa para equilibrarse, lo usa para una cantidad de temas que llevamos por dentro todos los seres humanos que nos puede dar balance o nos puede dar simplemente expresión. Y eso creo que, como dice usted, como valor contemporáneo es demasiado potente. Ya no es un tema de 11 pendejos detrás de un balón u 11 mujeres detrás de un balón, es un tema que va mucho más allá. Creo que tiene unos valores intrínsecos y extrínsecos muy valiosos para las personas, para su comportamiento humano, sobre todo hoy en un mundo donde hemos visto, y creo que usted lo sabe más que nadie, que si la pandemia dejó una pandemia es la pandemia de la depresión. Eso es Claro. impresionante lo que ha pasado. Yo creo que usted lo ve en su consultorio todos los días, cómo se disparó el sistema de presión. Sí. Entonces, el fútbol creo que tiene que tener un valor también contemporáneo y pues esto que pasó ahorita, de alguna forma, lo corrobora. Mire, usted usa la palabra valor y yo creo que es clave. Por eso digo que es tan contemporáneo eso. El mundo de los valores ha estado muy en la filosofía, yo creo, seguramente, ha estado muy en la religión y en la cosa espiritual. Pero los psiquiatras, por alguna razón, hace un tiempo decidieron pensar los valores más allá de si estoy, o sea, más allá de una cosa anímica, de si estoy deprimido o no, sino como un elemento también a pensar sobre la humanidad. Entonces es un gran tema, porque sí creo que ser mejor persona es más chévere y sí creo que es una meta de todos los que Sí, trabajamos en estas áreas, y no solo en la psiquiatría, sino en muchas áreas. Por ejemplo,
y esto ya, digamos, puede ser cuña o puede sonar a cuña, pero todas esas cosas nuevas que están tratando de pensar alrededor del LSD, de la psilocibina, que son los hongos, todo eso, realmente hay un trasfondo de tener que ver con los valores, de tener que ver cómo buscar, y hay que pensarlo más allá de una tristeza o de estar más feliz, sino de cómo puedo yo repensar quién soy y no tanto en el interior, sino para otros. Entonces, el fútbol tiene eso, usted lo acaba de decir, tiene trabajo en comunidad, tiene trabajo en equipo, tiene trabajo individual. Uno se da cuenta, el hijo de puta versus el que trata de ser lo menos, así se le salga la patada o así la estrategia sea la patada. De hecho, ahí hay un montón de cosas que sí muestran ese escenario, que creo que es importantísimo. El mundo de los valores, digamos. Sí creo que para allá tenemos que llegar otra vez. Y suena clichésudo y suena un poquito naif, pero si se estudia, por ahí es la vuelta. O sea, si se sigue estudiando, perdón. Y mire, usted acaba de decir algo que a mí me encanta y es una gran cantidad de personas quería que Argentina fuera campeón por Messi, porque Messi es una buena persona, porque Messi engendra valores de un buen ser humano, no es el conflictivo, el que pelea, el que jode. Messi siempre ha sido es buena Eso es gente y la impresionante. gente quería a Messi, no solo porque es un genio del fútbol, pero porque se lo merecía como ser humano. Y eso muy importante, porque en el fondo todo esto es un propósito de ser mejor persona, mejor buena persona. Muy interesante ese planteamiento. ¡Wow! Sí, de acuerdo. Increíble. Iluminado, ¿cómo estamos de tiempo? 10 minutos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, yo hacer una preguntita antes de entrar a nuestra sección de Baldor. Estimado doctor, ¿usted se vio el partido? ¿Se vio la final o no? Sí, 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 sí. Y qué así, o sea, ¿le gustó? ¿Se divirtió? O sea, Mucho. Claro, estuvo claro. tremenda, ¿no? Tremenda, No, ¿no? esto es muy emocionante. La repuntada de Francia estuvo interesante. Después ya uno dice, bueno, lograron y llegar al complementario y después los penals pero a mí los penals sí me parece que, pucha, uno dice, siempre la discusión es, ay, esa es más difícil, porque ahí el juego es otro. Sí, 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 Ahí el juego es estoy de más acuerdo. ahí sí es más emocional, yo creo. Pues obviamente la patada Sí, y el sí, movimiento, lo que sea, pero es otro tipo de juego. Pero sí, bueno, sí, cambia. pues, Yo quería Pero hacerle estuvo una pregunta tremendo. rápida, rápida al doctor, y es si es, pues digamos de Freud no conozco mucho, ¿no? Conozco demasiado poco, pero eh, desde el punto de vista de la teoría que desarrolló Freud, de alguna forma se puede explicar la pasión que genera el fútbol en las personas, o eso no podría tener ninguna asociación, o sea, sí, digamos que por eso él habla, digamos, de lo primero que él habló fue de las pulsiones. Entonces, digamos que si hay una cosa de satisfacción, de juego, de querer, sí, de satisfacción, pongámoslo así, que después lo lleva a lo sexual, que además el juego y lo sexual, pues en la teoría, como son, a ver, lo que Freud, la genialidad de Freud fue que nos puso a pensar a través de unos modelos de pensamiento y usó la sexualidad para ponernos a pensar. No necesariamente la sexualidad es lo que es, pues o es lo que aparentemente es, sino es un modelo de pensamiento. Y los posteriores, él alcanzó a mencionar mucho el juego y el juego como precursor del oficio, por ejemplo, del oficio del adulto, ¿no? El juego es como la versión infantil de lo que va a pasar después. Entonces es muy Ya, interesante porque sigue siendo entre lúdico, productivo, etcétera. Y los posteriores, sí, de Freud, sí le dieron mucha vuelta al juego. Tanto que hay terapias a través de los juegos con los niños, era todo eso, porque ahí hay una expresión del mundo de adentro, que es lo que uno sí. busca, ¿no? Y el juego se utiliza mucho para entender las dinámicas, ¿no? Entonces, digamos que esas dos cosas son claves ahí. Bueno, muy bueno. Excelente. Bueno, vamos entonces a nuestra sección de al tablero con Baldor. Uf, qué sufrimiento que fue Baldor, ¿no? Eso sí, cómo la sufrimos todos. Entonces, esta es una pregunta muy sencilla. Messi, con este mundial, se convierte en el máximo goleador de la historia de Argentina en los mundiales de fútbol. Increíble.
La pregunta es, ¿a quién le quitó ese puesto maravilloso? ¿Quién era antes de que Messi quedara como goleador? El goleador del Mundial histórico de Argentina. ¿Quién era antes? Batistuta. Uy, iluminado de una vez. Era Batistuta, Muy bien grande, iluminado. ¿no? Grande, ¿no? Grande, grande Batistuta. Muy bien. Entonces, y se abrazaron en el Mundial, se abrazaron Ah, profundamente y Messi pasó a Batistuta. Entonces, tiene cinco en Baldor, acabo de Gracias. ponerle, estimado iluminado, lo felicito. Bueno, ahora vamos a nuestra sección tarjeta roja y gol de oro. Entonces, arranquemos con Filósofo, tarjeta roja y su gol de oro. bueno, tarjeta roja, no sé, voy a quedarme con lo que hizo Emiliano Martínez cuando se colocó el guante de oro en las partes nobles. Yo a veces pienso que hoy en día cuando estás delante de 3.000, no sé, 700 millones de personas viendo y tú ganas, yo creo que hay que tener como la grandeza, en los valores, un poco lo que decía el doctor, y los valores hay que impulsarlos. Y yo pienso que hay que ser digno y caballeroso, sobre todo en la victoria. En la derrota es fácil meter las patas, por decirlo popularmente, pero en la victoria hay que ser gallardos y ser realmente, seguir un valor y dar ejemplo. Entonces, yo quisiera quedarme se me ha olvidado la imagen de esa tajada que hizo con el pie en el minuto 120. Yo quería esa imagen para cuando me dijeran Martínez, y yo, esa es la imagen. Ahora me quedó fue la otra y necesito borrarla. Entonces, para él, la tarjeta roja. Y el gol de oro se lo quiero dar a David Beckham. No sé cómo lo logró, pero lo nombraron embajador del Mundial de Qatar y por 10 años le van a pagar 200, no sé qué millones de dólares, pagados mensualmente. Entonces, yo digo, no sé exactamente, yo sé que él va a hablar de la inclusión y de la diversidad y la multiculturalidad y el fútbol como progreso, pero pues no sé, me parece una exageración, pero bueno, a él porque no sé cómo lo logró, así que el gol de oro para Beckham. Bueno, muy bien, excelente. Estimado iluminado. No, pues rápidamente y sin mucha explicación, creo que el gol de oro se lo va a dar a Messi por todo lo que hablamos de sus valores, los valores que representa y todo el proceso que logró seguir hasta convertirse pues en campeón mundial, algo que sería como que no lo iba a lograr. Entonces, gol de oro para él. Y tarjeta roja para los que dicen, hombre, pobrecito Mbappé. Hombre, tampoco pobrecito, pues quedó de segundo, que no es poca cosa. Y ahorita se va a descansar a su mansión de varios millones de dólares y tiene una carrera brillante por delante, entonces pues el segundo también gana definitivamente. Entonces, ese es. Bueno, muy bien, excelente. Estimado doctor, su tarjeta de oro, perdón, su tarjeta roja y su gol de oro, ¿a qué se la quiere dar? Pues mire, Lo que tarjeta quiera. roja se la daría a X persona que criticó a Mbappé por su novia trans. Ah, Esto, sí, digamos, Sí, sí. O sea, X excelente. De personas, acuerdo. digo, es Sí. muchas personas. sí, sí, El sí. que Pero sea, el ayer X oí que una sea. historia, otra más. Entonces dije, Hay que le caiga el guante, es correcto. exacto. Y el oro, pues sabe que me gustó Macron y acompañado Sí. a su equipo y a su país. Y digamos, eso es la función de un líder en estas cosas. Entonces me pareció interesante que estuviera ahí y su compañía. Y él es una buena persona, me parece chévere él como persona y lo hizo eso. Bueno, muy bien. Yo le voy a dar mi gol de oro al tiempo. Bueno, entonces, como les decía, yo le quiero dar mi gol de oro al tiempo, porque como reflexión profunda de la vida, el tiempo todo lo cura. Y en esto creo que es absolutamente claro que el tiempo es un factor muy importante. Y lo digo por una simple razón. Normalmente los mundiales son cada 4 años. La parte que me hace un poco más feliz de la tristeza que siempre siento después de los mundiales es que en esta ocasión, porque hubo cambio de época, ya solo faltan 3 años y medio. Entonces, medio año de esperanza. Bravo por ese tiempo para el siguiente mundial. Y tarjeta roja, hombre, se lo quiero dar definitivamente a toda la gente que criticó el mundial de Qatar. Mm. Porque para mí la gran demostración es que el fútbol es muy grande y está por encima de cualquiera. O sea, yo no voy a decir si el mundial es bueno o malo porque se jugó en Qatar. Es bueno o malo porque hubo grandes juegos, porque es fútbol. El fútbol está por encima de todo eso. Entonces, que viva el fútbol, que viva maravillosamente el fútbol y que viva la vida porque están totalmente conectados.
Entonces, bueno, muchas gracias. Qué gran programa, doctor. No se imaginan lo que Vuelvan a hemos invitar. disfrutado de estas palabras. Pero por favor. Además, yo le iba a ir a pedir el teléfono a ver si nos atendía a nosotros tres por allá, porque a este ritmo que vamos. Sí. Entonces, increíble. Muy, muy especial, doctor. Muchas gracias a Le ustedes. mandamos Muy un saludo doctor. muy especial. Y muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con el Recreo Deportivo y estamos felices. Entramos a ya esta es nuestra tercera temporada del Recreo Deportivo. ¿Correcto, filósofo iluminado? De acuerdo. Tercera temporada, ¿no? Tercera, sí. Impresionante. Entonces, muchas gracias, Chao, gracias. doctor, filósofo, Gracias. iluminado. Señores, Cuídense un mucho gusto. y seguimos adelante. Muchas Chao. gracias.